Muy bien, amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Llegó La Cultura Cura con Anita Campion. ¿Cómo estás, Anita? Buenos días, Mariel, y buenos días a todos los radio oyentes, Cuali Tonali, con la cultura cura. Y nos da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes desde Playa del Carmen, en Quintana Roo, cerca de Cancún, en México. Les Excelente. mandamos mucho cariño, mucha admiración por todas las transformaciones que están ustedes pasando en los Estados Unidos. Y acá En también todo- tenemos nuestras transformaciones, así en que nos todo- unimos todos de corazón. Claro, es que Y hoy en la esta mañana, pandemia lo que estábamos hablando, que nos transforma, que nos deja pensando, reflexionando, volver al núcleo, a la familia, también nos hace ir a la calle a protestar. Y hay gente que dice, ¿pero por qué protestan? ¿Qué es el tema que te interesa hoy, Anita? bueno, pues pensamos que hoy sería muy adecuado debido a todo el despertar que está sucediendo culturalmente en muchos países, no nada más Estados Unidos, de traer una frase que hemos estado escuchando anteriormente, que decimos que tenemos amnesia histórica y trauma cultural. Y la gente también me dice, ¿pero de qué está hablando? ¿Pero de qué está hablando? Entonces, queremos enfocar y dar un poco más de historia de nuestros antepasados, porque es a lo que nos dedicamos en este programa, sobre posiblemente que veamos de dónde viene toda esta actitud discriminatoria, porque es una actitud que toma varios ángulos, ya puede ser de color, ya puede ser de estado social, ya puede ser de cualquier cosa que hemos tomado nosotros individualmente, pero podemos convertirnos en discriminadores también, y aún sin saberlo, y estamos ya discriminando. Entonces, a mí me ha ayudado mucho la historia, de yo enterarme qué fue lo que pasó antes de todo esto. Entonces, vamos a comenzar con una historia de nuestro continente americano alrededor de 1492, Me que fue suena esa cuando se fecha. dice, ¿cómo? Me suena esa fecha. Que es cuando dicen que se descubrió por una persona llamada Cristóbal Colón, que descubrió, bueno, pero si nosotros teníamos 8,000 años de historia antes, lo han de haber descubierto ellos porque ellos no sabían de nuestra existencia. Entonces se dice que Cristóbal Colón fue el primer genocida moderno. Ujú. Estuvo 10 años en las islas de las Antillas, que ahora se les llama del Caribe, y exterminó a los pueblos originarios de ahí. Ahora, bueno, es un juicio que se hace, posiblemente. ¿Por qué él y todos los demás empezaron a viajar? ¿Por qué se salieron de sus lugares de origen y llegaron a nuestro continente? Yo me hacía esa pregunta y así fue cuando comencé a estudiar esta historia. Entonces me di cuenta que por 800 años, todo lo que llamamos ahora Europa tuvo una invasión de los árabes, desde 711 hasta 1492. Imagínate, era una convivencia de árabes, de judíos y de personas nativas o que les llamamos iberos. Su primer rey, Carlos V, tuvo una hambruna tremenda en su pueblo y toda esa área estuvo en bancarrota. Había muchas peleas porque empezó la discriminación de los árabes a los judíos, de los judíos a los iberos, de los iberos a los judíos. Ahí comenzó todo, que querían que se salieran, porque la religión era musulmana, tenían la religión musulmana. Pues resulta que el pequeño reino de Castilla tuvo sus reyes y sus reinas. Y un día recibieron información de que el Vaticano, una de las reinas Isabel, porque hubo dos reinas Isabel, Isabel número 1 y Isabel número 2. Entonces, Isabel número 1 recibió una nota del Vaticano diciendo que le financiaría, oye bien, que el Vaticano le financiaría
la expulsión de los musulmanes para establecer la religión cristiana y apoyarlos a ellos para que sacaran de sus reinos a los musulmanes. ¿Y por qué el Vaticano quería establecer la religión cristiana en España? ¿Para qué le convenía hacer eso? Porque no tenían suficientes seguidores. Ellos eran dueños ya de la mitad de todo lo que era, lo que ahora llamamos Europa. El Vaticano ya era dueño de tierras y tenía algunos asentamientos cristianos, pero querían más, estaban buscando asentarse más y hacer a un lado todo esto que estamos platicando, que es muy interesante de dónde viene todo esto, porque naturalmente que había muchas batallas, Mariel, en esa área que ahora llamamos el Reino de España. No era un reino de España. Era un fin bastante comercial, ¿no? Conquistando almas también se conquistaban territorios y se conseguían riquezas, básicamente. Eso es muy interesante. Había estos dos ángulos siempre, siempre. Entonces ya estaba establecido el Vaticano. Entonces desde ahí estaban manejando como negocio y como religión sus primeros y muchos movimientos. Entonces se establecieron permisos de parte del Vaticano en un principio y le dieron permiso a España, lo que ahora llamamos España, que realmente le vamos a llamar Castilla, porque era muy chiquitita España, era la Castilla. Le dio permiso con una escritura que le llamaban bulas, pero es muy raro esa palabra, entonces le voy a llamar con documentos, ¿verdad? Documento que todo lo que eran los castellanos podían ir a tomar los recursos y explotar a las poblaciones del continente americano. Y establecieron también contacto con los portugueses, que eran muy afamados porque podían viajar por el mar con mucha eficiencia. Ya habían ido a África y ya estaban haciendo sus pininos. Le dieron permiso a los portugueses para que ellos hicieran lo mismo, para que tomaran los recursos y pudieran oprimir a las personas, los recursos humanos del África. Entonces, desde ese lugar estaban manejando tanto el continente americano como el África. Interesante porque tan interesante porque la forma en que lo estás diciendo que el Vaticano es el centro del universo y desde acá se maneja todo. Mientras que acá de este lado en América Tenochtitlán era el ombligo del mundo. Ay, ay, ay. Teníamos dos universos paralelos. Exacto, pero es importante saber qué estaba pasando del otro lado del mar cuando nosotros acá estábamos en otro mundo, en otro planeta. Y cuando se unen los dos mundos, imagínate la colisión que todavía sigue. Entonces, ¿cómo es que llegaron a realizar todo esto? Pues de la misma manera que ellos habían sido invadidos y han sido oprimidos por los árabes. Aprenden todas esas maneras y las traen hacia el continente americano y hacia el continente africano. En las Américas establecieron lo que se llama las encomiendas, que también vamos a decir haciendas. Les daban una gran cantidad de tierra a los castellanos y les daban un número específico de nativos. Se los encomendaban a su servicio, ¿no? Esa era la encomienda. Exacto, exactamente. Pero en vez de realmente cumplir con eso, como había las dos ramas que acabas de identificar, que una era el interés por las tierras y el otro era evangelizar sus almas, empezaron a hacer las dos cosas simultáneamente, pero un poquito más los negocios. Entonces, naturalmente que implantaron agricultura muy grande, trajeron animales, o sea, introdujeron todo la manera de vivir europea, y entonces los nativos encomendados a ellos se convirtieron en esclavos. Entonces, eso fue algo tremendo que sucedió, y al mismo tiempo estaban varias órdenes cristianas, porque no fue una, sino varias órdenes cristianas
tratando de competir a ver quién salvaba más almas. O sea, era un merequetengue ahí, entre los soldados por un lado, y luego tienes a los religiosos por el otro, tratando de ganar almas, pero los que sufrían la discriminación eran los nativos del continente, tanto americano como del continente africano. Yo no estoy experta en la historia del continente africano, pero podemos suponer que algo muy similar pasó por ahí. Sí, Entonces, tan interesante las dos vertientes, tanto la Biblia como la espada, las dos vertientes vienen de la misma mentalidad de supremacía, la misma mentalidad diciendo, acá yo tengo la verdad y por eso vos te vas a hacer cristiano, acá yo tengo la verdad y por eso me vas a dar todo tu oro porque lo quiero para mí y me lo merezco yo y vos no vales nada, ¿no? Esa discriminación, ese racismo viene tanto al quitar esclavos de África o al quitar las tierras de América, viene esa mentalidad, yo valgo más que todos ustedes. Y al mismo tiempo, Mariel, tienes mucha razón, y al mismo tiempo yo todavía le veo otro ángulo, que de alguna manera las personas que habían estado oprimidas por los árabes no estaban en una posición ideal, habían pasado muchas hambrunas, habían pasado muchas opresiones, y entonces, ¿qué se dice en el momento presente? Que una persona que ha sido victimizada se vuelve en opresor también. Entonces, ellos no estaban satisfaciendo sus necesidades más básicas. Llegan a totalmente un nuevo mundo y ¿qué hacen? Lo único que tienen como punto de referencia, lo único que les hicieron a ellos, lo mismo. Entonces nos hacen lo mismo que se les había hecho a ellos. Eso no quiere decir que les demos la razón. Lo que estamos viendo es que es un paso muy anterior a una actitud, a una concientización del ser humano de lo que somos, de lo que valemos y de cómo podemos realmente unirnos para crear un nuevo paso en el desarrollo de la raza humana, no de un sector de la humanidad, sino de todos. Y en estos momentos de contingencia nos estamos dando cuenta de eso. No somos un país ni un continente los que estamos sufriendo. Todos los continentes estamos sufriendo lo mismo. Viene una hermandad, ¿no crees? Estamos sintiendo una hermandad con todos porque todos estamos sufriendo lo mismo y tenemos que encontrar vacunas, tenemos que encontrar todo para todos. Y ahorita... Parece que la empatía se ha hecho viral. Gracias al virus ya todos hemos encontrado nuestra empatía. Esperemos. Exactamente. Entonces, volvamos a la historia, Mariel. Y también quiero mencionar que todo este conocimiento de la historia nos da una pauta para que no volvamos a repetir los mismos errores. No estoy estudiando y compartiendo esto para que se produzca la venganza o para que nos demos cuenta de cosas y nos pongamos muy enojados y salgamos a protestar. Bueno, esa es una manera. Yo lo hago desde el punto de vista de que si tenemos este conocimiento, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, y que ojalá no repitamos los mismos errores. Porque todo lo que estamos viendo fueron errores que cometieron países en contra de otros países. Pero yo sé que funciona mucho ya borrón y cuenta nueva. ¿Cómo lo vamos a borrar? Por medio del perdón, porque no podemos quedarnos en ese estado de enojo, de irritación, que nos impide mover hacia adelante. Entonces, Ay, Anita, tengo una pregunta. Yo sé que vos querés seguir avanzando en la historia, pero tengo una pregunta que me está ardiendo y te la tengo. A ver, no te quemes, no te quemes. No me quiero quemar, por eso. Entonces, esto que estás diciendo, los españoles o los castellanos vinieron a invadir, a aniquilar poblaciones porque ya les había pasado a ellos. Y era como que la historia de Europa era así, un pueblo aniquila a otro, 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 otro. Entonces, como que ya estaba bastante mala la historia por allá. Acá en América tampoco éramos perfectos, ¿no? Y entonces, la pregunta que yo tengo, ¿es posible, realmente hay esperanza en que no volvamos a repetir otra vez todo lo que pasó?
o de una manera diferente? ¿O realmente dónde encontrás vos esa semilla de esperanza que dice, ok, somos capaces de aprender de los errores de Europa, por decir, y entonces acá en América vamos a hacer otra cosa porque nuestros antepasados arreglaban la historia de esta manera? ¿Qué? Dame una luz de esperanza, porque yo hasta ahora estoy pensando, bueno, pero entonces si esto viene de una generación y otra generación y otra generación, bueno, así vamos a acabar, igual que las generaciones anteriores. Bueno, estamos viendo qué es lo que está sucediendo con las fuerzas naturales a nuestro alrededor, con el virus que está atacando al ser humano, que ya está en un estado de salud tan lamentable por el estilo de vida, que es lo que ha provocado toda la pandemia también. Porque si el ser humano hubiéramos estado con un tipo de vida más correcto, más adecuado, más ubicado, sin tanta aceleración, sin tanto consumismo, sin tanta superficialidad, posiblemente no tuviéramos esta pandemia. Entonces, como que estamos llegando al final de un ciclo en donde se nos pregunta, ¿va a seguir la raza humana? ¿Se va a seguir desarrollando o no? Esa es la pregunta de los $64,000 o euros o lo que Los quieran. millones. Pero entonces, ¿cómo es que se puede hacer eso? Comenzando con mi corazón, con mi mente, aplicando la reflexión con un conocimiento, a través del conocimiento de quién soy yo como ser humano, por qué valgo tanto y por qué considero que los demás no valen. ¿De dónde me vino a mí eso? ¿Dónde aprendí? Hacer una historia personal, es decir, ¿dónde aprendí yo? En mi casa. Mis padres eran discriminatorios, mis padres tenían prejuicios. ¿Cómo trataban mis padres a sus propios padres, a sus propios amigos? ¿Dónde aprendí yo esto? Porque no llegamos, Mariel, como pequeños seres humanos con la discriminación. No. Llegamos y se dice cuando un niño o una niña nace, es un ángel, viene con todo el amor del mundo. Y los que somos padres y madres conocemos lo que es eso en el ojito de nuestros pequeños bebés que vienen con todo el amor, donde aprendemos en el condicionamiento. ¿Cómo vamos a parar ese condicionamiento? Con un trabajo de reflexión interna. Por eso es que ahora hay tantas disciplinas, que si puedes practicar yoga, que si practicas tai chi, que si qigong, que meditación de 21 días, que meditación de 40 días, que necesitas cambiar tu alimentación. ¿Por qué? Porque ya es el fin de un ciclo, en donde si no hay salud, no hay raza humana. Pero no nos dedicamos nada más a la salud física, estamos hablando de la salud mental y espiritual. Entonces, al ver que ejércitos llegaban con estas dos intenciones, vemos que eran totalmente opuestas. Una para salvar al ser humano, pero también obligándolo a que se quitara sus creencias y nada más creyera lo que ellos pensaban que era lo correcto. O sea, el fanatismo. Entonces, los extremos son los que hay que cuidar, pero no nada más en el área planetaria, sino en mi vida. Volver cómo es que yo me comporto, cuál es mi conducta. Estoy viendo cómo se conducían aquellos y estoy viendo cómo se conducen ahora y no es correcto. No lo puedo hablar y protestar y gritar, pero lo importante es que yo voltee y diga, ¿y yo? ¿Y mi conducta? ¿Cómo me estoy conduciendo? Si el fulano se está conduciendo ahí, ¿yo me voy a poner a su altura o voy a cambiar esto? Ahí está el cambio. Y es una fuerza tan poderosa que lo tenemos que repetir y repetir porque nos sentimos que no tenemos la fuerza y sí la tenemos. Y dentro de nosotros está la fuerza. Parece que somos individuos, pero un individuo, tú ves los maestros espirituales del mundo, fue un individuo que cambió todo un panorama, una percepción. Un individuo tenemos el poder del cambio, de la transformación. No sé si eso te Perfecto, dé algo perfecto, diferente. Anita. Y de hecho estos días venimos hablando bastante
de las vidas negras, de cómo los latinos debemos ayudarnos unos a otros. Hay discriminación, hay racismo en nuestra propia comunidad, entre nosotros y hacia los demás. Aquí en este país nos oprimen, pero también nosotros discriminamos a otros. Y ¿Sí? una persona comentó justamente, por favor, edúquennos, ni siquiera sabemos lo que recursos hay, menos vamos a saber de historia. Así que Exactamente. continúa, Anita, con tu lección hasta que tengamos tiempo y si no, pues seguimos la próxima vez. Bueno, pues entonces estábamos en las encomiendas. Sí. Entonces fue tanto el trabajo que se les cargó a las personas nativas que ya no podían los negocios seguir, principalmente negocios para las minas, que es tremendo, porque hay unos recursos en todo el continente americano y ahí es donde fallecieron la mayor parte de los nativos, además de las peleas por mantener sus tierras. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando fallecieron la mayor parte de los nativos, pues dijeron, ¿qué hacemos? Y entonces voltearon con los portugueses y dijeron, oigan, pues empiécenos a traer a personas del África para que nos ayuden. Y entonces ya se hizo todo un negocio entre pues todo lo que es Portugal, todo lo que es Castilla, y entonces, porque ya los portugueses, como habíamos dicho en un principio, ya habían llegado al África. Ahora, es importante saber qué tanto hicieron ahí, sería muy buena investigación, que yo todavía no la hago, pero es momento de hacerla. Me encantaría que alguien se abocara a eso, porque yo estoy más enfocada a todo lo que es el continente americano. Entonces comienza el negocio de traer personas nativas del África. Así fue como llegó. Entonces, imagínate tú que las personas nativas del continente americano, pues les vinieron a dar un segundo aire a las personas nativas del África. Ahora, se dieron cuenta también las personas que los traían que se morían la mitad de ellos en el camino, Claro, porque porque los traían a personas, trataban de buscar a la gente más joven, supuestamente más saludable, pero en el viaje en el barco no los tenía no había buenas condiciones de salud, los tenían todos con cadenas, porque obviamente no vinieron hey, vamos a trabajar a América, nadie les dijo eso, los agarraron a la fuerza y los pusieron en barcos. entonces hay algo muy interesante que tiene que ver con la economía, que gracias a los recursos del África y del continente americano, en Europa se inició lo que ahora llamamos capitalismo. Muy importante, Vos muy sabés que importante. el tiempo se nos fue, pero estamos empezando a entender este racismo y este capitalismo como casi van de la mano. ¿Qué te parece, Anita? En 2 semanas, cuando nos vemos, me seguís comentando de este tema. Me parece perfecto porque les quiero hablar de una joya muy especial que es Bartolomé de las Casas, Uh, uno de los primeros frailes que empezó a darse cuenta que esto era la injusticia y lo que hizo. Así que manténganse atentos al siguiente programa. gracias.